mayoritaria. Y también, y acá hay una diferencia, también pueden ser declaradas en quiebra las entidades aseguradoras y las entidades financieras. Porque las entidades aseguradoras y las entidades financieras, conforme la ley que las rige a cada una de ellas, no pueden estar en concurso preventivo, pero sí pueden ser liquidadas. Y tanto la ley de entidades financieras como la ley que regula a las compañías de seguros establecen que cuando se liquida una compañía de seguros o se liquida un banco o entidad financiera, la liquidación se sujeta a las normas de la ley de concursos y quiebras. Por eso, en una época, ahora no tanto, era muy común las quiebras de bancos. Muchos bancos quebraron en la Argentina en la década del 90 y también muchísimas compañías de seguros. En el caso de las compañías de seguros, era compañía de seguro, a ver, el sur, el norte, el oeste, el este, sobre quiebra o sobre liquidación judicial, y en el caso de los bancos lo mismo. Ahora bien, ¿quiénes pueden pedir la quiebra de cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 2? Ya dijimos que el propio deudor o la propia deudora. Pero también un acreedor. Y cuando se habla de acreedor, vamos a ver si todos los acreedores están legitimados para pedir la quiebra de su deudor. Y para eso la respuesta la tenemos en el artículo 80. El artículo 80 dice que cualquier acreedor cuyo crédito sea exigible, quiere decir el titular de una obligación vencida, puede pedir la quiebra de su deudor. A determinados acreedores les exige un poquito más. Les exige no solamente que sean titulares de un crédito exigible, sino que demuestren que el bien asiento del privilegio especial es insuficiente para cobrar el crédito. Por lo tanto, los acreedores con privilegio especial, yo voy a explicar privilegios el lunes próximo, pero vamos a ejemplificar con los titulares de garantías reales, que son los más fáciles. El acreedor hipotecario, el acreedor prendario, para pedir la quiebra va a tener que demostrar que el bien inmueble o el bien mueble asiento de la garantía no alcanza para cubrir el crédito. Es decir, es una cuestión de inteligencia. No vamos a echar a andar esta maquinaria bastante siniestra que es la quiebra, es decir, el liquidar todos los bienes del deudor, si con el bien donde reposa mi derecho alcanza para satisfacer mi derecho. Los acreedores laborales que tienen privilegio especial, que son el asiento de este privilegio especial, son las maquinarias, las mercaderías y las materias primas, no tienen que demostrar esto. Y no lo tienen que demostrar porque las mercaderías, las materias primas y las maquinarias son asiento de el privilegio especial de todos los acreedores laborales. No es exclusivo de un acreedor laboral. Por eso los acreedores laborales no tienen que hacer esta demostración. ¿Hay acreedores excluidos? ¿Hay acreedores que tienen prohibido pedir la quiebra? Sí. ¿Se acuerdan de que había acreedores que podían verificar su crédito, pero que no podían votar? Que había acreedores que estaban excluidos de la base de cálculo. También lo expliqué yo a esto. Artículo 45. A ver quién se acuerda. Profe, ¿puede ser uno el o la cónyuge? Sí. Los parientes, La cónyuge. A ver, consanguinidad. vamos por orden. La cónyuge, dijo Daniel. Muy bien. Agustina, seguí.
los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado y los por afinidad hasta el segundo. Acá la ley dice los ascendientes y descendientes directamente, y los, está muy bien, y los, Los sesionarios. Bruno, ¿qué querés decir? Bruno Mazzoni. No, eso iba a decir los sesionarios, que faltaba eso. Los sesionarios. Faltaban Bueno, los sesionarios. los sesionarios, perfecto. Los sesionarios de los créditos. A ver, quiero ver dónde está Chiara Gieco, que me manda por chat. ¿Dónde estás, Chiara? ¿Estás sin video? No, tiene video. Tiene el micrófono apagado, pero tiene video. No le anda el micrófono. Ah, no me anda el micrófono. Bueno, pero no le veo la cara tampoco. Bueno. Entonces, petición de acreedor y petición de deudor. Vamos primero por lo más fácil, la petición del propio deudor. El deudor que pide la quiebra se tiene que presentar ante el juez competente. El juez competente, para saber quién es el juez competente, hay que repasar el artículo 3, que es una norma de competencia, y va a requerir del juez a través de una demanda que declare su quiebra. Este pedido del deudor de su propia quiebra, ¿se acuerdan que hay como un orden de que cuando vimos concurso preventivo dijimos que la petición del concurso preventivo del deudor prevalece sobre los pedidos de quiebra de los acreedores? Esa es la regla. En este caso, la regla es también que la petición de quiebra del deudor prevalece sobre la petición de quiebra de los acreedores. Esta petición del deudor de su propia quiebra debe cumplimentar el deudor los requisitos que establece el artículo 11 para pedir el concurso preventivo, pero la misma ley dice sin que su omisión obste a la declaración de quiebra. ¿Qué significa esto? Que si hay requisitos que yo no los puedo cumplimentar, pero me presento ante juez competente, acredito que soy una persona legitimada y le digo al deudor, confieso mi estado de cesación de pagos, eso basta para declarar la quiebra. O sea, fíjense lo que les estoy diciendo. Juez competente, legitimación y presupuesto objetivo. Esto es fundamental. Profe, tengo una duda. Si basta Sí. la confesión del deudor, ¿no se podría caer en un abuso por parte Bueno, ya vamos a avanzar sobre eso. La ley, a ver, en esta sección nosotros tenemos las normas que nos permitieron en la primera y en la segunda clase dar un concepto, una idea de lo que es el estado de cesación de pagos y distinguir entre hechos reveladores del estado de cesación de pagos y estado de cesación de pagos. Nosotros dijimos claramente que el incumplimiento no es sinónimo de cesación de pagos, sino que el incumplimiento es un hecho revelador. Es el hecho revelador más común, más usual y más importante. Fíjense que cuando pide la quiebra un acreedor, si el acreedor que puede pedir la quiebra
es el acreedor de un crédito exigible, es decir, de un crédito ya vencido, acá la ley está haciendo una concesión a la teoría materialista, porque el único acreedor que puede pedir la quiebra es el acreedor que está invocando un incumplimiento. ¿Se entiende lo que dije? Porque si el crédito no está vencido, él no puede pedir la quiebra. No obstante eso, nosotros seguimos sosteniendo de que nuestra ley se enrola en la teoría amplia del estado de cesación de pagos y que el incumplimiento es un hecho revelador más. ¿Qué sucede con la pregunta que acaba de hacer? No recuerdo. Sobre el abuso. ¿Quién preguntó? Yo, profe, Lucía. Lucía. Pero Lucía Cugino. Bueno, a ver. Si vos vas al artículo 11, también puede incurrir en abuso un deudor que pide el concurso preventivo, porque al deudor que pide el concurso preventivo, el artículo 11 también le exige que manifieste las causas de la cesación de pagos, desde cuándo está en estado de cesación de pagos y cuáles son los hechos reveladores del estado de cesación de pagos. Todo eso forma parte de la confesión del deudor, ¿no es cierto? Y aparte que, bueno, que dé un listado de acreedores con el causa, título, vencimiento, si hay codeudores, fiadores, avalistas, etcétera, etcétera. El riesgo de incurrir en abuso de la solución concursal está tanto en el concurso preventivo como en la quiebra. Y yo siempre digo lo mismo, es peor el abuso en el concurso preventivo que el abuso en el pedido de quiebra. Porque el abuso en el pedido de quiebra implica el desapoderamiento del deudor, la pérdida de la administración y disposición de sus bienes. En cambio, el abuso, mentir en el concurso preventivo y decir que estoy en estado de cesación de pagos, implica que a este deudor mentiroso, pero que todavía no sabemos que es mentiroso, consigue con esta apertura la suspensión del curso de los intereses, la suspensión de las ejecuciones, la paralización de todos los juicios, es decir, una serie de ventajas tremendas que no las tiene el deudor en la quiebra. El riesgo de abuso existe en cualquier instituto del derecho. Hay fraude entre cónyuges, hay fraude societario, o sea, hay fraude entre socios, hay fraude entre esposos, hay fraude a los acreedores. Pero, frente a una situación tan de una enfermedad como es la quiebra, si viene una persona y manifiesta que está en estado de cesación de pagos y explicita mínimamente cuál es su pasivo, cuánto percibe, cuáles son los fondos líquidos disponibles que tiene, yo participo de la idea, conjuntamente con el doctor Ruillón, con el doctor Gebhardt, que el deudor que viene a pedir el auxilio jurisdiccional diciéndole al juez que está en estado de cesación de pagos y que pide que se le declare la quiebra, y es un deudor comprendido en el artículo 2, y su presentación reviste la seriedad mínima requerible a cualquier presentación judicial, debe declararse la quiebra. Tampoco podemos estar acá en una situación de alongamiento. La ley dice, no existe juicio de antequiebra en el artículo 84. Fíjense, aun cuando la pida un acreedor, no, la ley no da la posibilidad de que haya pruebas periciales, testigos, confesionales. El estado de cesación de pagos va a surgir de la confesión y de la prueba documental que pueda presentar el deudor o los acreedores.
No sé si te satisface la respuesta. Sí, entonces quedaría a criterio de cada juez decidir. No. Los jueces no son discrecionales, los jueces tienen que ser razonables. No Claro. es a criterio de cada juez. El criterio, sí, obviamente que el juez decide según su criterio, pero esto no es una lotería, si me toca tal juez o me toca el otro. Bien. ¿Me explico? Gracias. Sí. Bueno, lo que la ley considera que la quiebra es tan grave que lo que la ley, fíjense, exime, acá ya nos está dando una pauta la ley. La ley dice, no tiene balances para un concurso preventivo presentes en quiebra. No lo está diciendo de esa manera. Pero a ver, un deudor que no puede cumplimentar con los balances requeridos por la ley, auditados y aprobados, o un deudor que no puede presentar el estado detallado del activo y del pasivo certificado por un contador, o el listado de acreedores certificado por un contador, o que no puede exhibir los libros porque no lleva libros, no le queda la alternativa del concurso preventivo, porque ¿cuál es la razón fundamental por la que debe rechazarse un concurso preventivo? Porque no se trate de un sujeto concursable. Bueno, porque sí. no puede demostrar la cesación de pago. No. Artículo 13, léanlo. Cuando no se cumplen los requisitos del artículo 11. O sea, si no cumplen los requisitos del artículo 11, se debe rechazar la presentación en concurso preventivo. Entonces, los deudores que no pueden cumplimentar los requisitos del artículo 11, la única solución que les queda es pedir su quiebra. Después, si la imposibilidad es temporal, si la imposibilidad es transitoria, les queda, hay un salvavidas, que es que se presentan en quiebra, piden la quiebra, y una vez declarada la quiebra, piden la conversión de la quiebra en el concurso preventivo. El instituto de la conversión, ustedes lo van a tener que estudiar solo, porque yo no sé si voy a llegar a la conversión, artículo 90. A ver, el pedido de quiebra del propio deudor es un trámite simple. Ustedes tienen que conocer, enfóquense en lo básico y después en todas las disquisiciones académicas y doctrinarias. Lo básico es estar legitimado para pedir, hacerlo ante juez competente y estar en estado de cesación de pagos. Esos son los presupuestos básicos del concurso preventivo y de la quiebra. ¿Qué pasa con el concurso preventivo? Como son tantos los beneficios que me concede la apertura, porque imagínense que si me aceptan y declaran el concurso, yo tengo por delante un año como mínimo para lograr convencer a los acreedores a través de ofertas que voy a hacer la misma o distinta, si categorizo o no. Para eso, porque ese es el criterio, eso lo dice muy bien el doctor Ricardo Prono en un trabajo publicado hace muchos años donde se titula, criterios respecto a la apertura del concurso preventivo. A ver, yo te doy muchos beneficios. Te suspendo los intereses. Estoy repitiendo algo que ya dije en esta clase, ¿eh? Te suspendo los intereses, se suspenden las ejecuciones, no se pueden iniciar nuevos juicios, los que están iniciados, algunos pueden continuar. A cambio de eso, ¿qué te exijo? Que la presentación tuya sea seria,
que la presentación tuya sea fundada, que me traigas un estado patrimonial, que me traigas un listado de acreedores, que me traigas los balances, que me convenzas a mí que sos merecedor de estos beneficios. Después, en el transcurso del proceso, es probable, lamentablemente, que se demuestre que no era merecedor de esos beneficios. Pero será el momento en la impugnación del acuerdo de resistir la homologación. Pero el que pide la quiebra es como que viene entregado. No puede cumplir los requisitos. Disculpen, que están tocando, un minuto, están tocando el timbre de mi casa, un minuto. Joaquín, ¿dónde sale el paquete? Disculpen, pero estoy esperando un paquete, entonces, bueno. Les decía, el deudor que pide su quiebra, pide la quiebra, porque o no los va a poder cumplir nunca los requisitos, o porque pide la quiebra, porque lo están acosando determinados acreedores con pedidos de quiebra y él tiene que ganar la mano. ¿Y cómo la gana? Presentándose, cumpliendo lo básico. Con esa sola presentación ya paraliza los pedidos de quiebra, porque les acabo de decir que el artículo 82 dice que la solicitud de su propia quiebra prevalece sobre el pedido de quiebra de los acreedores, y luego tiene un tiempito para cumplimentar esos requisitos y pedir la conversión. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Me gustaría ver. Y además del beneficio de la conversión, si fuese posible, ¿qué otro beneficio trae que el propio deudor pida su quiebra y no lo pida un acreedor? Muchísimos. Los honorarios, por ejemplo. Los honorarios del abogado del acreedor, que cuando es quiebra pedido por acreedor se consideran gastos de conservación y justicia. Bueno. A ver. Entonces, pedido de quiebra por acreedor es un pedido, un trámite simple. El juez escucha si el deudor está legitimado, si la presentación tiene una mínima seriedad y razonabilidad, si se cumplieron algunos de los requisitos del artículo 11, si se trata de una sociedad, rige el artículo 6, lo tiene que pedir el representante legal, previa decisión del órgano de administración, el juez declara la quiebra. Más complicado es el trámite de la quiebra pedida por acreedor. Profe, un segundo antes de pasar. En el artículo ese 86 que dice a lo último, sin que su omisión obste la declaración de quiebra, ¿eso significa que aunque no cumple alguno de los requisitos del 11, se va a declarar igual? Es lo que estaba diciendo. Es lo que, Valentín, estuve tratando de explicar todo este tiempo. Es decir, cuando dije, ¿por qué algunos deudores se presentan en quiebra y no en concurso preventivo? Porque no pueden cumplimentar los requisitos del artículo 11. O sea, no son exigibles todos los incisos del artículo 11 cuando se trata de la declaración de quiebra. De hecho, es el motivo principal por el cual se pide la quiebra y no el concurso preventivo, no poder cumplimentar los requisitos del artículo 11. ¿Sí? El deudor no tiene obligación de denunciar sus acreedores, eso lo va a tener que investigar el síndico. El deudor puede denunciar a 5, tiene 20, denuncia a síndico. Es decir, el deudor va a denunciar y va a manifestar lo elemental, lo indispensable como para convencer al juez de que está en estado de cesación de pagos. ¿Sí? Vamos
a la quiebra pedida por acreedor. Que acá sí, acá ya tenemos a un acreedor que tiene que demostrar de las tres cosas que dijimos recién. Primero tiene que decir, afirmar que su deudor es un sujeto de los del artículo 2. Pero él mismo tiene que demostrar que es un acreedor legitimado, o sea, artículo 80. ¿Y qué tiene que demostrar? Que es titular de un crédito exigible. Tercero, ¿tiene que demostrar el estado de cesación de pagos? No. La ley dice que el acreedor debe demostrar o probar sumariamente hechos reveladores, uno o varios, de la cesación de pagos. Ya de por sí, cuando se presenta y demuestra que es acreedor, ya está demostrando uno, el incumplimiento de su crédito. Ese es un hecho revelador. Pero va a tener que, acá sí hay un riesgo cierto de que el acreedor esté utilizando el pedido de quiebra de manera extorsiva. Es decir, al acreedor le resulta a veces más productivo, por así decir, más intimidante pedir la quiebra que iniciar un juicio para cobrarse un crédito. Y la ley concursal, esto no solamente lo reprocha, sino que lo castiga. ¿Y cómo lo castiga? El artículo 99 dice que si alguien pidió la quiebra con dolo o culpa grave, va a ser responsable de los daños y perjuicios ocasionados. ¿Qué significa pedir la quiebra con dolo o culpa grave? Pedir la quiebra de un deudor sabiendo o debiendo saber, actuando con cuidado y previsión, de que ese deudor no estaba en estado de cesación de pagos. La quiebra, el pedido de quiebra por acreedor, no es un sucedáneo, no es una alternativa de la ejecución individual. Frente al incumplimiento de una obligación, la legislación de fondo autoriza al acreedor a obtener el cumplimiento forzado de esa obligación. Y el cumplimiento forzado de una obligación se logra utilizando los procesos regulados en el Código Civil Procesal, Civil y Comercial para los deudores in bonis. La quiebra es un proceso que requiere como presupuesto ineludible el estado de cesación de pagos. Si mi deudor no está en estado de cesación de pagos, yo no puedo hacer uso de la facultad que me confiere la ley de quiebras en los artículos 83 y siguientes. Y si yo hago un mal uso de esta facultad, y si se llegara a revocar la sentencia de quiebra porque se demuestra que yo no estaba en estado de cesación de pagos, ese acreedor que abusó de esta facultad es susceptible de ser responsable de los daños y perjuicios causados. El acreedor titular de una obligación exigible vencida puede pedir la quiebra de su deudor si hay indicios serios, concordantes, suficientes
de que ese deudor está atravesando dificultades económicas financieras de carácter general. O sea, si hay hechos reveladores del estado de cesación de pagos. ¿Cómo puede el juez cerciorarse de que el incumplimiento denunciado por el acreedor no es un hecho aislado? ¿Cómo puede el juez asegurarse de que va a declarar la quiebra de una persona que está realmente en estado de cesación de pagos? Bueno, fíjense que el artículo 83, en el segundo párrafo, dice: el juez puede disponer de oficio las medidas sumarias que estime pertinentes para tales fines. Para tales fines, ¿cuáles son tales fines? Demostrar el estado de cesación de pagos. ¿Qué puede hacer el juez? Cuando llega una demanda, un pedido de quiebra, primero el juez, para darle curso al pedido, para despachar el pedido, para correr traslado al deudor del pedido, primero va a examinar su competencia. O sea, va a ver si él es competente conforme las normas del artículo 3. En segundo lugar, va a comprobar si el deudor es un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra, artículo 2. Y en tercer lugar, va a comprobar si el acreedor logró demostrar de que es, disculpen que se me fue la pantalla. Si el acreedor logra demostrar que es titular de un crédito exigible. Muy bien. ¿Basta eso para declarar la quiebra? No. No basta. Lo va a escuchar al deudor. Le va a correr un traslado al deudor. Pero antes de correr traslado, la ley le da esta posibilidad, por ejemplo, de requerir mediante un oficio al Registro General de la Propiedad para que informe si el deudor o la deudora está inhibida de disponer de sus bienes. O un oficio al registro, a la mesa de entradas única de expedientes para que informe si este deudor o esta deudora tiene muchos juicios en su contra. Medidas sumarias, dice la ley. Medidas rápidas. Le corre traslado al deudor. ¿El deudor qué puede hacer? ¿Qué hace un deudor? Era un deudor que le corre en traslado de un pedido de quiebra. Esa noticia. ¿Eh? No puede rechazar si no está en estado. No, lo puede rechazar si no. ¿Y poner excepciones, profe? O sea, Excepciones, tienen que ¿no? invocar todos los Excepciones, casos. no. Defenderse. Puede contestar o no contestar. Y si contesta, se defenderá. ¿Cuáles son los argumentos que puede oponer? A ver, vamos de lo más simple a lo más difícil de probar. ¿Puede cuestionar la competencia del juez? Está bien, No. puede cuestionar la competencia del juez, pero en ese caso, el cuestionamiento de la competencia va a determinar que el proceso vaya al juez competente. Artículo 100. Profe, puede. Lo más. A ver, Candela. A ver, esperen. Puede rechazar el estado de cesación de pagos. Muy bien, sí, eso es ir al nudo de la cuestión. Eso es ir al nudo de la cuestión. Porque si no está en estado de cesación de pagos, la quiebra no se puede declarar. O sea, eso es la defensa máxima, la defensa gorda, la defensa de fondo. Puede cuestionar el crédito del acreedor que solicitó la Ahí quiebra. está. Eso es más fácil de probar.
puede cuestionar la legitimación del acreedor. Es decir, el crédito, a ver, el acreedor que me pide la quiebra no es acreedor, no está legitimado. ¿Por qué? Porque ya se lo cancelé, porque nunca existió, porque opone una compensación, como que son recíprocamente acreedor y deudor, ¿no es cierto? Cuestiona el crédito. O, por ejemplo, no le pago porque me exige intereses usurarios, pero yo no estoy en estado de cesación de pagos. Y después viene la defensa fuerte. No estoy en estado de cesación de pagos. Pero probar que no estoy en estado de cesación de pagos, si yo estoy reconociendo incumplimientos o si hay incumplimientos, es una prueba a veces difícil de lograr. Entonces, la ley, tanto esta como la anterior, la 19.551, prevé, pero no lo prevé acá en esta etapa, lo prevé en el artículo 96 para los recursos, ya me van a entender bien la explicación. Prevé que el deudor diga, yo no estoy en estado de cesación de pagos. Y para acreditar que no estoy en estado de cesación de pagos, deposita el importe del crédito. Es decir, lo mata, vamos a decir, mata el pedido, depositando el importe del crédito. Con eso él demuestra que está en fondos. Ese dinero que deposita se lo puede dar al acreedor en pago, ahí estaría reconociendo entonces que el acreedor está legitimado, o decir, no, yo lo deposito, pero lo deposito para demostrar que no estoy en estado de cesación de pagos. Pero el acreedor que me inicie un juicio común, normal, porque yo voy a discutirle la exigibilidad de la deuda, la legitimidad de la deuda, la legitimidad de la tasa de interés. Entonces, esa suma, él la da a embargo del juicio que debe promover el acreedor. Este es un modo muy usado por deudores importantes, por empresas importantes que están preparando su concurso preventivo y son acosados por pedidos de quiebra de acreedores. Entonces, tienen que pararlos. ¿Y cómo los paran? Es decir, tienen que sacarse de encima el problema de que le declaren la quiebra, porque ellos están en estado de cesación de pago. Están en estado de cesación de pago hasta el punto que están preparando su propio concurso preventivo. Pero quieren hacer uso de aquella norma de que prevalece el pedido de quiebra, el pedido de concurso preventivo. Como no pueden aventurarse, como no pueden arriesgarse a que el pedido de quiebra del acreedor vaya rápido, lo paralizan y hacen este depósito. No es la única manera que tiene el deudor de demostrar que no está en estado de cesación de pagos. No es la única manera. El deudor puede arriesgarse y decir, no estoy en estado de cesación de pagos, esto es un pedido extorsivo, yo estoy en fondos, y tratar de ofrecer pruebas. Pero como dice el artículo 84, no existe juicio de antequiebra. Como no existe juicio de antequiebra, la posibilidad probatoria está muy restringida, porque el trámite de quiebra pedido por acreedor debe ser un trámite rápido, breve. Entonces, es así. Viene el acreedor, trae documentación, dice, soy acreedor, mi deudor está en estado de cesación de pagos.
El juez dicta algunas medidas para cerciorarse de esto. Corre traslado al deudor. El deudor contesta o no. Si no contesta, hay una fuerte presunción de lo que está diciendo el acreedor es cierto. Presunción, presunción. No quiere decir esto que si el deudor no contesta, el juez tiene que declarar la quiebra necesariamente. Pero el deudor se defiende. ¿Y cómo se defiende? Como dijeron ustedes. No es acreedor mío, no estoy en estado de cesación de pago. ¿Qué trae? Documentación. Si esa documentación sirve o no, lo valorará el juez. En la duda, ¿a ustedes qué les parece? El juez, en la duda, sobre la configuración de la insolvencia en la quiebra pedida por acreedor, el juez dictará la quiebra o la rechazará. La rechaza. La rechaza. La rechaza, correcto. La rechaza. Porque si la declara, la sentencia de quiebra surte los efectos, aunque no esté firme. Cuando se dicta la sentencia de quiebra cobra ejecutoriedad inmediata. Se desapodera al deudor, pierde la administración y disposición de sus bienes y hay que sortear síndicos. ¿Podrá interponer algún recurso el acreedor? El deudor sí, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver qué recurso puede interponer. Pero este es en síntesis el trámite de quiebra pedido por acreedor. Profe, una pregunta puede ser sobre lo que decía de que deposita el importe de... Ahora voy a volver a explicar el tema porque ese tema está en la parte de recursos. Lucía, escucha esto. Se declara la quiebra. Quiebra a pedido de acreedor. A ver, si se declara la quiebra a pedido del propio deudor no hay ningún recurso, porque, o sea, los recursos son remedios para cuando hay un agravio. Si el deudor viene, pide su propia quiebra y el juez accede, no hay nadie agraviado, acá no hay recurso posible. Pero a ver, quiebra pedida por un acreedor. El juez ¿lo escuchó o no al deudor? O no quiere decir, no es que, porque no se presentó el deudor. Si el deudor se presentó, habrá dicho algo, habrá traído alguna documentación, el juez habrá requerido algunas medidas probatorias adicionales, rápidas, sumarias, simples, se convenció de que estaba en estado de cesación de pago y declara la quiebra, dicta la sentencia. El contenido de la sentencia de quiebra lo van a explicar mañana Emanuel y Victoria. ¿Tiene algún recurso el deudor? Sí. El deudor tiene un recurso que está regulado en los artículos 94 y siguientes, que se llama recurso de reposición. ¿Qué particularidad tiene este recurso? La primera tipicidad de este recurso es que pese a que procede contra una sentencia en un procedimiento dictado con intervención y sustanciación, el recurso va a tramitar ante el mismo juez. Este recurso de reposición tramita ante el mismo juez por la vía de los incidentes regulados en el artículo 280 y siguientes. ¿Por qué digo que tramita conforme al trámite incidental? Está bien, Mercedes, ya leí el aviso. Porque cuando no está previsto en el instituto específico el trámite, la ley remite al trámite de los incidentes. Entonces tenemos un fallido que le declaran la quiebra a pedido de un acreedor. Él puede
interponer un recurso de reposición dentro del plazo de 5 días hábiles judiciales desde que tomó conocimiento de la sentencia de quiebra. Y este pedido lo puede hacer él, o si se trata de una sociedad con socios ilimitadamente responsables, también lo puede hacer el socio. ¿Por qué? Porque la quiebra de la sociedad implica automáticamente la quiebra de los socios ilimitadamente responsables y por lo tanto este socio tiene que atacar la quiebra de la sociedad para poder levantar su propia quiebra. Este fallido que interpone el recurso de reposición, ¿cómo tomó conocimiento de la sentencia de quiebra? ¿Cómo tomó conocimiento de la sentencia de quiebra? Por la citación que se le hace por el artículo 84. A ver, le voy a preguntar a Jorge Ríos. ¿Cómo tomó conocimiento de la sentencia de quiebra? ¿Me escuchaste, Jorge? Tenés que habilitar el micrófono. Sí, perdón, no encontraba. ¿Es de notificación automática o Ministerio Legis? Es de notificación automática o Ministerio Legis si él compareció. O sea que si él compareció en el expediente cuando lo citaron para que se defienda, desde el momento que comparece ya constituyó domicilio legal y a partir de ahí queda notificado Ministerio Legis de todas las resoluciones. O sea, la respuesta es correcta. Si no hubiera comparecido, ¿cómo les parece que queda notificado? A ver, Facundo Luján. Facundo Luján, activa el micrófono. No sé. Profe, el artículo... No, está bien, todavía no lo explicamos, pero a ver, ¿cómo se queda notificado? El artículo 34 habla de citación al deudor. Perfecto, ya, pero eso es antes. A él se lo cita. Puede comparecer o no comparecer. Si comparece, constituyó domicilio legal, a partir de ese momento queda notificado. Emil Cepinto. A ver, Emil Cepinto. Por cédula, no. Por cédula, no. La sentencia de quiebra se notifica por edictos. Profe, ¿quién está hablando? No, yo, Bruno, iba a decir el artículo 89 que habla de la publicidad de edictos. Exacto, por edictos. No sé dónde está Bruno. A ver. No tengo a nadie marcado como para identificar que esté hablando Bruno. A ver, Bruno decía así algo. No sé. Por el artículo 89 había dicho. No sé si me escucha. Sí, te escucho, pero no te veo. Bueno, a ver. Exactamente, bueno. Está bien. Por los edictos. Por eso la ley dice hasta el 5º día posterior a la última publicación de edictos. Pero, como yo les dije que la sentencia de quiebra cobra ejecutoriedad inmediata e inmediatamente se sortea síndico y hay que incautarse de los bienes, también la ley considera conocimiento de la sentencia el hecho de la incautación, es decir, el acto de la clausura del establecimiento o incautación de los bienes. El fallido toma conocimiento de la sentencia de quiebra y tiene 5 días hábiles judiciales para interponer este recurso de reposición. ¿En qué va a fundar? ¿En qué debe fundar el recurso de reposición? La ley dice, el recurso solo puede fundarse en la inexistencia de los presupuestos sustanciales
para la formación del concurso. Entonces ustedes me van a decir cuáles son los presupuestos sustanciales para la formación del concurso. Empecemos. Julieta Benedetti. A ver, Lorenzo, dale, Lorenzo, a ver. Podría fundarse primero que no es una persona que es susceptible de presentarse en concurso o en quiebra. Muy bien. O sea, primero, no soy un sujeto del artículo 2. ¿Eso querés decir? Claro, sí. Por ejemplo, las personas las personas que están comprendidas son las físicas y las jurídicas privadas. Entonces, bueno, pero vos dame un ejemplo. Por ejemplo, una empresa pública del Estado que no se rige por las normas del derecho privado. Una empresa pública del Estado, hay sociedad, las sociedades del Estado son personas jurídicas privadas. A ver, dame un ejemplo, por eso te digo, dame un ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre, no conozco el régimen, pero Aerolíneas Argentinas, imagino que no es una empresa, no es una sociedad. Es una empresa, es una empresa, es una sociedad del Estado. ¿Vos de dónde sos, Lorenzo? De Santa Fe. Bueno, ¿sabés cuál podría ser? La EPE, que es una entidad autárquica. La EPE, por ejemplo. La EPE podría decir, yo soy una persona jurídica pública, porque es una entidad autárquica. A ver, otro caso de sujeto que no puede ser declarado en quiebra. ¿Una cooperativa, profe? No. El Estado mismo. Bueno, pero a ver, ejemplifiquen el Estado. La Municipalidad de Santa Fe, por ejemplo. Pero a ver, por ejemplo, la comuna de Chañar-Ladeado. En una época todas las comunas estaban en estado de cesación de pagos. ¿Podría yo pedir la quiebra de Chañar-Ladeado? No, porque dice que el Estado provincial, nacional y municipal no es un sujeto concursable, digamos. Bueno, entonces cuando yo pido ejemplos, es para ver si ustedes entienden de qué hablamos cuando hablamos del Estado. O sea, la comuna de Recreo, la EPE, ¿cómo se llama el organismo este que cobra los impuestos en Entre Ríos? ATER. ¿Eh? ATER. Bueno. O AFIM. A ver, por eso, porque, a ver, pedir la quiebra de la provincia de Entre Ríos nadie va a ser tan burdo porque es muy evidente, pero hay algunos organismos, o por ejemplo pedir la quiebra del arzobispado de Santa Fe, o pedir la quiebra del arzobispado de Paraná. ¿Podrían? Y sí, alguien podría. Alguien podría, pero bueno, ahí hay una defensa. No es un sujeto legitimado. Muy bien. Otro presupuesto. Descartemos entonces el que dijo Lorenzo. Otro. La no ratificación cuando lo hagan las personas. No, Carolina. Es quiebra pedida por acreedor. No encontrarse en estado de cesación de pago. Bueno, sí, está bien, pero vamos de menor a mayor. Eso está bien. Eso es, como yo dije, la defensa. Pero, a ver. Atacar la legitimidad del crédito, habíamos dicho que era. La legitimación del acreedor. La legitimación del acreedor. La legitimidad del crédito es otra cosa. Acá hablan de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso. O sea, nosotros el deudor puede defenderse diciendo, no soy legitimado pasivo. El acreedor no es un legitimado activo, porque no es acreedor, porque no es titular de un crédito exigible. Y en tercer lugar viene lo que dice Sofía, que es, no estoy en estado de cesación de pagos. Y acá volvemos a explicar y volvemos a mencionar cuál es el modo más fácil, no el más usual, cuál es el modo más fácil de demostrar que no estoy en estado de cesación de pagos. Artículo 96. Es cuando el recurso de reposición se interpone con
el depósito de una cantidad de dinero equivalente al crédito con cuyo incumplimiento justificaron mi estado de cesación de pago, y esa suma de dinero se la doy en pago o a embargo al acreedor. Lucía Ortiz, ¿entendés ahora? ¿O querés hacer la pregunta de vuelta? No, está bien, profe. No. A ver. Es una situación importante, o sea, no me molesta que hagas la pregunta. Lo que quiero que les quede en claro, que este recurso, esta posibilidad de desactivar, miren que yo a veces utilizo palabras que no son muy jurídicas, desactivar, enervar, matar el pedido de quiebra. Yo lo puedo usar antes de que el juez dicte sentencia o después de que el juez dicte sentencia. Si yo deposito el importe del crédito antes de que el juez dicte sentencia, es para demostrarle al juez que yo no estoy en estado de cesación de pagos. Vamos a suponer que yo no quería utilizar este recurso porque consideraba de que me estaban extorsionando con este pedido de quiebra. Y me juego a tratar de demostrar que no estoy en estado de insolvencia con mi discurso, con mi escrito, acompañando documentación, y pese a todo eso, al juez no lo convenzo. El juez dicta la sentencia de quiebra. ¿Cómo lo convenzo ahora? ¿Cómo lo convenzo ahora si quiero que la quiebra se revoque, la sentencia de quiebra, rápidamente? Lo hago depositando el importe de los créditos con cuyo incumplimiento se justificó el estado de cesación de pagos, más el gasto para las costas. La ley a esto le denomina levantamiento sin trámite. ¿Por qué? Porque si yo vengo con el recurso de reposición y vengo con la plata, acá se terminó todo. El juez va a revocar la sentencia de quiebra y acá ya no pasa nada. ¿Me explico? Pero ojo, mientras tanto, sea que hayan pasado 15 días o 15 meses, la quiebra, esa sentencia de quiebra cuyo contenido ustedes van a conocer mañana a partir de la explicación de los profesores y que se publicó por edictos, ya empezó a surtir sus efectos. Primero se sorteó síndico. El síndico vino a mi domicilio, vino al establecimiento, se incautó de todos los bienes, puso fajas, clausuró el negocio, anotó la inhibición general de bienes en el registro general, hizo comunicación de que no podía salir del país. Es decir, son medidas cautelares de todo tipo que empiezan a producir sus efectos de inmediato y por lo tanto a producir perjuicio. Y si es un deudor que realmente no está en estado de cesación de pagos, la vía rápida que tiene para desactivar todos estos perjuicios es hacer este depósito al que hace referencia el artículo 96 en pago de la deuda o las deudas o a embargo. Cualquiera sea la sentencia que se dicte en el recurso de reposición, cualquiera sea, ya sea que confirme la sentencia de quiebra o que revoque la sentencia de quiebra, es apelable. Siempre la sentencia que recae en un incidente regulado en el artículo 280 y siguiente es apelable. Esto que yo le decía del efecto de la interposición del recurso, este artículo 97, ojo que esto pasa siempre. Esto pasa siempre significa que cuando se declara la quiebra, cualquier recurso contra la sentencia de quiebra, directa o indirecta, no suspende la ejecución de la sentencia de quiebra. Si nosotros repasamos, si ustedes se toman el trabajo de repasar los casos de quiebras indirectas
que hemos estado viendo a partir del artículo 43 en adelante, van a ver que de distinta manera la ley en cada uno de esos artículos dice lo mismo. Lo dice así: la apelación procede con efecto devolutivo. ¿Qué significa con efecto devolutivo o no suspensivo? ¿Qué significa que un concurso... Mientras se tramita, el proceso sigue su curso. El proceso sigue su curso. O sea, no se suspende la ejecución de la decisión. Y acá no lo dice de esa manera, sino no dice que el recurso procede con efecto no suspensivo o devolutivo, sino que dice la interposición del recurso no impide la prosecución del proceso. Lo único que no se puede hacer mientras la sentencia de quiebra no está firme es liquidar bienes. Pero todo lo demás, es decir, el proceso de verificación de créditos, la incautación, el desapoderamiento, etcétera, etcétera, procede. Y creo que me va a quedar tiempo para hablar de conversión. A ver, antes de conversión, les recuerdo que cuando alguien me preguntó de abuso en el pedido de quiebra del propio deudor, no recuerdo quién me había preguntado por el abuso en el pedido de Lucía. Muy bien. Yo a la pregunta de Lucía la vinculé con el abuso en el pedido también del acreedor, ¿no es cierto? Porque utilizar el pedido de quiebra para otros fines distintos a los queridos por la ley genera responsabilidad. A ver, la quiebra, ustedes saben que en un proceso de insolvencia, sea concurso preventivo o quiebra, no están en juego exclusivamente los intereses del deudor y del acreedor, sino que están involucrados intereses generales, intereses comunes, intereses de los trabajadores, intereses de la comunidad. Por lo tanto, este no es un proceso a voluntad del deudor o del acreedor. Esto es tan así que fíjense que en esta quiebra declarada a pedido de un acreedor, ustedes creen que el acreedor que pide la quiebra de su deudor tendrá que verificar luego el crédito como los restantes acreedores, o ya el hecho de haber demostrado que es acreedor lo exime de pedir verificación? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿quién se anima a contestar? Para mí lo exime, profe. No sé por qué. A ver, ¿quién es? Álvaro, Daniel. Daniel. Bueno. Para mí lo exime. No lo exime. No lo exime en absoluto. Ese acreedor que logró la quiebra es un simple vehículo para la declaración de quiebra y tiene que venir a verificar, porque cuando dimos verificación, Daniel, dijimos que el acreedor tiene que demostrar la calidad de acreedor no solamente frente al deudor, sino frente a los restantes acreedores. Los restantes acreedores tienen derecho a impugnar y a observar los pedidos de los otros acreedores concurrentes. ¿Es así o no es así? Sí, profe. Es así. Profe. Entonces, profe. Los intereses que están, cada acreedor que entra
implica un poco menos para el resto. ¿Se acuerdan que cuando yo di verificación de créditos le dije que en el proceso de verificación de créditos el allanamiento del deudor no tenía ninguna relevancia? ¿Recuerdan que se los dije o no? ¿Qué significa que el allanamiento del deudor no tiene ninguna relevancia? Que los acreedores van a tener que verificar igual. No. El acreedor viene, el deudor dice, sí, verifíquelo, señor juez, porque es mi acreedor. ¿Basta eso? No, por eso, tendrían que realizar igual el procedimiento correspondiente. No es suficiente con que... No, lo tiene que realizar, pero mientras lo está realizando, ese crédito, aun cuando no esté observado ni impugnado por nadie, el síndico lo tiene que investigar igual y el juez puede rechazar la verificación, aunque nadie se lo impugne, si surgen pruebas de que es un acreedor inventado. El tema de los acreedores inventados es una enfermedad en los concursos. Acreedores cuyos créditos, digamos, son o ya fueron pagados, pero persisten ahí porque vienen a jugar el juego en favor del deudor amigo. Son acreedores fraudulentos. Esto es, lo explicó, me había dicho Manuel, que lo había explicado, incrementar fraudulentamente el pasivo. ¿Cómo se incrementa fraudulentamente el pasivo? Admitiendo acreedores inexistentes. Admitiendo acreedores por montos mayores a los realmente, a los montos reales de sus créditos. O con los privilegios. Entonces, también nos dijo Manuel. Está bien, con los privilegios son un poco más difíciles, digamos, de inventar. Pero a ver, librar un montón de cheques por deudas inexistentes, en una época era una maniobra bastante común. Venían los titulares de esos cheques a pedir verificación de créditos y de esa manera, en el momento en que yo tenía que reunir las conformidades, tenía conformidades, digamos, de acreedores que eran ficticios. Entonces, el pedido, ¿cómo llegamos acá? Estábamos hablando del abuso, el abuso en el pedido de quiebra del acreedor y el abuso en el pedido de quiebra del deudor, que era la pregunta que había hecho Lucía. Estábamos en eso, ¿no es cierto? Y yo les dije que si hubiera un acreedor que utiliza esta facultad que le da la ley de denunciar la insolvencia y abrir un proceso colectivo, universal, pero no con el fin creado por la ley, que es respetar la pars condicio creditorum, y que el perjuicio derivado de la insolvencia se reparte equitativamente entre todos, es decir, que el sacrificio lo soporten todos, sino que lo hace con abuso, con culpa grave, la ley prevé que si se revoca la sentencia de quiebra dictada por el acreedor, este acreedor pueda ser obligado a pagar daños y perjuicios en un juicio que el artículo 99 autoriza a promover al deudor contra este acreedor, juicio que va a tramitar en el mismo juzgado donde tramitó esta quiebra declarada, pero luego revocada porque prosperó el recurso de reposición. Vamos ahora a conversión y terminamos. Junten fuerza un ratito más y terminamos.
el pedido de quiebra por acreedor es un lindo tema para preparar para el examen. El recurso de reposición contra la sentencia de quiebra es un lindo tema para preparar para el examen. ¿Por qué estoy sacando este tema ahora? Porque ustedes, cuando llegue el momento de elegir el tema que van a exponer, primero les aclaramos que eso es la primera instancia del examen oral. No es que solamente van a hablar de ese tema, pero ustedes tienen que ser inteligentes para elegir el tema. Elijan un tema que ustedes puedan exponer y cerrar en pocos minutos. No elijan un tema excesivamente amplio, porque el tiempo de que disponen para exponerlo es muy corto. Si ustedes, por ejemplo, eligen la impugnación del acuerdo preventivo, pueden elegir, por ejemplo, la impugnación del acuerdo preventivo por las causales exageración del activo u ocultamiento del activo, es decir, acotarlo un poco. Pedido de quiebra por acreedor es un lindo tema. Recurso de reposición contra la sentencia de quiebra pedida por acreedor es un lindo tema. Y conversión de la quiebra es también un lindo tema. ¿Qué es la conversión? La conversión es un instituto que aparece en el año 1995 con la ley 24522 como una manifestación, como una herramienta más que nos está demostrando que el legislador quiere brindarle al deudor todas las posibilidades para evitar la quiebra. La quiebra debe ser un remedio, en algunos casos el único, pero un remedio residual de segunda instancia, porque el interés de la comunidad es conservar la integridad del patrimonio, es decir, no desguazarlo a través de una liquidación, y proteger la fuente de trabajo. Por lo tanto en las recomendaciones de los organismos internacionales como en las legislaciones de todas las naciones de Europa continental, de Asia y de América, y más ahora se ha notado en esta época de pandemia, de emergencia, todos los países tratan de evitar, algunos han prohibido los pedidos de quiebra de acreedor y de favorecer las soluciones preventivas, es decir, de favorecer los procedimientos de reorganización y saneamiento. Y en esa línea de favorecer aparece este Instituto de la Conversión, que significa lo siguiente: aún después de declarada una quiebra directa, se le da al deudor la posibilidad de que esta quiebra directa convertirla en un concurso preventivo. Atención, estoy subrayando quiebra directa. Una quiebra indirecta no se puede convertir. No existe la secuencia concurso, quiebra indirecta, conversión. No. Por eso, acá, en el artículo 90, dice: no puede solicitar la conversión el deudor cuyo quiebra se hubiere decretado por incumplimiento de un acuerdo preventivo o estando en trámite un concurso preventivo. ¿Esto qué significa? No puede pedirse la conversión de una quiebra indirecta. Más simple se los digo yo. No puede pedirse la conversión de una quiebra indirecta. Y tampoco puede pedir la conversión un deudor que tramitó todo su concurso preventivo, que lo cumplió, que se dictó la resolución del artículo 59 declarando cumplido el concurso preventivo,
Porque el año siguiente, como se quiere evitar que haya deudores que están siempre en concurso preventivo, dice no, al año siguiente a la sentencia del artículo 59 que lo declaró cumplido, hay un periodo de inhibición donde no podés venir a pedir nuevamente tu concurso. Y si no podés pedir nuevamente tu concurso, tampoco podés pedir la conversión. Porque ¿qué es la conversión? La conversión es un pedido de concurso preventivo que hace un deudor mientras, es decir, inmediatamente después de declarada su quiebra directa. ¿Cuándo puede hacerlo? Como dice acá, dentro de los 10 días contados desde la última publicación de dictos. Repito, quiebra directa declarada pedido del propio deudor. Quiebra directa declarada pedido de acreedor. Ambas. En ambos casos, el deudor, dentro de los 10 días de la última publicación de dictos, puede pedir la conversión. La ley dice, para mí de una manera superflua, que no puede el deudor pedir la conversión si interpuso un recurso de reposición. ¿Por qué para mí la ley lo dice de manera superflua? Porque cuando yo interpongo un recurso de reposición, estoy diciendo que no estoy en estado de cesación de pagos. Por eso pido que se revoque la sentencia de quiebra. En cambio, cuando yo pido la conversión, estoy afirmando que estoy en estado de cesación de pagos, pero en lugar de una quiebra quiero que se tramite un concurso preventivo. O sea, si yo pido la reposición, lo que estoy cuestionando es la declaración de quiebra por no estar en estado de insolvencia. Cuando yo pido la conversión, admito que estoy en estado de insolvencia, pero quiero tener los beneficios del concurso preventivo. Y como quiero tener los beneficios del concurso preventivo, ¿qué me pide la ley? Que cumpla los requisitos del artículo 11. Para lograr la conversión, yo, artículo 92, tengo que cumplir los requisitos del artículo 11. La conversión es un pedido de concurso preventivo que realiza el deudor a quien se le declaró una quiebra directa dentro del plazo de 10 días de la última publicación de dictos de la quiebra directa. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sí, profe. En algún libro pueden llegar a encontrar, hoy eso es algo totalmente superado ya, totalmente superado, una discusión que hubo en algún momento en el sentido de que si el deudor que pedía su propia quiebra podía pedir luego la conversión, como diciendo va contra sus propios actos. Pide la quiebra y ahora quiere la conversión. Y esta opinión la sostenía, entre otros, una persona que nosotros recomendamos un libro, que es el doctor Julio César Rivera, co-redactor de la ley. ¿Y en qué se basaba Rivera para decir que el deudor que pedía su propia quiebra no podía pedir la conversión? Se basaba en el artículo 87, segundo párrafo, que decía que el deudor que peticionaba su quiebra no podía desistir de su pedido, salvo que demuestre antes de la primera publicación de dictos que había desaparecido su estado de cesación de pagos. Y él decía que la conversión era un desistimiento encubierto. Esto fue refutado por mucha doctrina. Nosotros, en el año 95 el titular de esta cátedra, el doctor Ricardo Prono, él escribió mucho sobre esto. No, esto no es un desistimiento, porque el deudor no está negando que está en estado de cesación de pagos.
Él lo que quiere es que esto tramite como un concurso preventivo. Y la ley en ningún lugar excluye. La ley no dice que está excluido el deudor que pidió su propia quiebra. Toda esta discusión superada está reflejada en un fallo plenario de la Cámara Nacional de Comercio, que es del año 98, 2000, bueno, hace como 20 años, que es el plenario Pujol. En el plenario Pujol quedaron reflejadas todas las opiniones sobre quién estaba legitimado para pedir la conversión. Y acá voy a cerrar la clase cumpliendo una promesa que hice cuando hablé de normas procesales. Porque cuando hablamos del orden de prelación de las normas procesales, habíamos dicho que para solucionar cuestiones procesales en la ley de concursos, cuestiones procesales, primero había que ir a ver lo que decía las normas que estaban en la sección específica del instituto que estábamos analizando. Luego teníamos que ir a las normas del artículo 273 y siguientes, o sea, a las normas generales, y por último a los códigos procesales locales y a la ley orgánica de tribunales por el reenvío que hace el artículo 278. Yo en ese momento les dije que también se podía recurrir a la analogía. Y di como ejemplo, o anuncié que iba a dar como ejemplo, el artículo 93. ¿Por qué? Porque cuando habla de conversión, la ley no prevé qué pasa si el juez rechaza el pedido de conversión. El artículo 93 dice que el juez deja sin efecto la sentencia de quiebra si el deudor cumplió con todos los requisitos y dicta sentencia de concurso preventivo conforme con lo dispuesto en el artículo 13 y 14. Pero ¿qué pasa si el juez rechaza el pedido de conversión? ¿Es apelable o no es apelable? Y si nosotros miramos el artículo 93 y miramos el artículo 273, inciso 3, pregunto, por ejemplo, Magalí. Magalí, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué dice el artículo 273, inciso 3? ¿Tenés la ley a mano? La deseas, ya no la tengo acá. Julieta, Victoria. Sí. ¿Quieres que lea? A ver, Carolina, sí. Bueno, el 273, inciso 3, dice que las resoluciones son inapelables. Bueno, entonces, si el artículo 93 dice que dicta sentencia conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 14, y solo puede rechazar la conversión si no se cumplieran los requisitos del artículo 11, y en el artículo 93 no dice que la sentencia que rechaza la conversión es apelable, la primera respuesta, conforme a lo que aprendimos, ¿es apelable o no es apelable? No sería apelable. No sería apelable porque tenemos que aplicar, porque tenemos que aplicar el inciso 3. Sin embargo, hay absoluto consenso de que por aplicación analógica del artículo 13, que refiere a la apelabilidad de la sentencia que rechaza el concurso preventivo, donde dice la resolución es apelable, es unánime en la doctrina y en la jurisprudencia de que por aplicación analógica del artículo 13,
la sentencia que rechaza el pedido de conversión es apelable. Es el único caso de analogía claro que hay en la ley de concursos. No descarto que haya otros, pero esto es un caso de aplicación analógica de una norma procesal que no ha suscitado dudas ni en los tribunales ni en la doctrina. Bueno, escucho preguntas, si las hay. Yo le quería preguntar si el juez, digamos, declara la quiebra. Bueno, y le da lugar al recurso, y digamos, bueno, se revoca entonces la quiebra. A ver, espera, vamos al recurso de reposición, digamos. El deudor, el juez declara una quiebra pedida por acreedor. Sí. El deudor presenta el recurso de reposición que, bueno, da lugar y, digamos, triunfa ese recurso. Los efectos, cesan los efectos, pero a partir o sea, lo que pasó entre la sentencia y el recurso... Lo que pasó, pasó. Listo. Lo que pasó, pasó. Claro. En el artículo 98 dice, hace cesar los efectos, pero todo lo que pasó, pasó. No obstante, los actos legalmente realizados por el síndico, ¿no es cierto?, son oponibles, aun cuando consista en disposición de bienes. A ver, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que se declara la quiebra a pedido del acreedor. El deudor interpone recurso de reposición. Habíamos dicho, yo les expliqué, que el recurso de reposición no hace cesar los efectos de la quiebra, salvo como regla en cuanto implique o importe liquidación de bienes. Pero hay otra norma que vamos a ver después, donde esto de la liquidación de bienes no impide que determinados bienes considerados de temporada, suntuarios, de costoso mantenimiento, el síndico pueda venderlos porque se necesita dinero, se necesitan alguna cantidad mínima de dinero, o no tan mínima, para atender determinados gastos. Por ejemplo, para pagar un sereno que está custodiando las maquinarias de un establecimiento, o para pagar los seguros contra incendios que tiene que contratar para preservar el inmueble que se va a rematar después. Y en esta empresa, por ejemplo, hay mercadería muy perecedera, mercadería que se degrada, o bienes suntuarios. Voy a ejemplificar con bienes suntuarios. Vamos a suponer que dentro de los bienes suntuarios había, yo no es que tenga obsesión con los yates, pero siempre que hablo de bienes suntuarios, bueno, pienso en un yate, porque, a ver, un bien suntuario puede ser una pintura de Van Gogh, pero convengamos que una pintura de Van Gogh, el síndico no va a salir a venderla en la feria que se hace acá en la Plaza Constituyentes el domingo a la tarde, sino que tiene que... A ver, un yate. Ese yate, bien suntuario, que lo compraron en épocas de bonanza los socios gerentes para salir a pasear por la familia, por el río Coronda o por la laguna Setúbal, no les sirve al establecimiento, ocasiona gastos, hay que pagar la guardería náutica, etcétera, etcétera, lo venden. Esa venta queda firme. Esa venta que se hizo, como dice acá, digamos, no son oponibles. Esa venta es oponible al deudor y es oponible a todos los acreedores, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, quien compró ese yate, y si no es un yate, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? En esta época durante la cual estuvo la sentencia produciendo sus efectos,
no ocasiona, no da lugar a daños y perjuicios y es perfectamente oponible. Gracias, profe. Fue muy atinada la pregunta porque suele... a ver, lo que podría llegar a pasar, pero esto ya es, digamos, como para una clase de posgrado, que vamos a suponer que esta quiebra se revoca y la quiebra fue declarada por un acreedor que actuó con dolo o culpa grave. En ese juicio de daños y perjuicios que el deudor puede iniciar contra el acreedor, entre los perjuicios y los daños, podrá computar esas ventas, en principio totalmente legítimas, que hizo el síndico, pero que ocasionaron un daño que era, o sea, un daño injusto porque el deudor no estaba en estado de cesación de pago. Bueno. ¿Alguien más? Profe, disculpe. Bruno, sí. Dale, Bruno. Lo que habló recién de conversión, ¿es Sí. parecido a lo que Vito lo llama de quiebra consecuencial, que antes estaba la 19.551? ¿Puede ser? No, la quiebra consecuencial es a ver, no. Lo que estaba en la conversión es lo que en la 19.551 era el acuerdo resolutorio. O sea, en el viejo esquema de concurso preventivo de la ley 19.551, perdón, en el viejo esquema de quiebra de la ley 19.551, existía la posibilidad, en algunos casos, de que este deudor declarado en quiebra ofreciera a sus acreedores un acuerdo, pero en la quiebra. Este acuerdo, si se lograba, resolvía la quiebra y por eso se llamaba acuerdo resolutorio. La quiebra consecuencial me suena más a quiebra por licencia. ¿A dónde lo dice Vítolo? ¿Tenés el libro de Vítolo ahí? Sí, habla en la página 95. Menciona qué es la quiebra consecuencial y después te habla del acuerdo resolutorio. Sí, pero bueno, vos me hiciste la pregunta y él acá habla de lo que yo te expliqué del acuerdo resolutorio, pero para mí no es una quiebra consecuencial. Claro, es acuerdo resolutorio, así como lo dijo usted entonces. Acuerdo resolutorio o concurso resolutorio. O sea, acá está más o menos la explicación que te acabo de dar yo, no más o menos porque esté más o menos, sino quiero decir, es similar a lo que yo te acabo de explicar, pero para mí no es una quiebra consecuencial, esto es una quiebra, la conversión de la quiebra se da en el marco de una quiebra directa, eso que les quede grabado a fuego. La conversión solo se da en el marco de una quiebra directa. La quiebra directa concluye las quiebras concluyen de diferentes modos. Normalmente las quiebras concluyen con la liquidación de los bienes y el reparto de su producido. Ya van a ver ustedes que algunas quiebras concluyen con un instituto que se denomina avenimiento. Pero también la quiebra concluye con la conversión. Y la conversión es transformar una quiebra en un concurso preventivo, pero desde el inicio. O sea, de hecho, la sentencia de conversión es una sentencia de apertura de concurso. Es una sentencia que deja sin efecto la quiebra y abre un concurso. En cambio, el acuerdo resolutorio era un acuerdo que iba negociando
en forma paralela el deudor con sus acreedores cuando estaba en trámite la quiebra. No quiero confundir más con el acuerdo resolutorio, porque el acuerdo resolutorio ya no existe, olvídense, es un antecedente de la conversión, pero ya está. No tienen que saber ustedes los detalles del acuerdo resolutorio. Creo que a lo que se hacía referencia Bruno es que si fracasaba ese acuerdo resolutorio, ahí se producía la quiebra consecuencial. No, porque el acuerdo resolutorio ya se daba en el marco de una quiebra. Ya había quiebra antes. Puede ser que sea lo que vos decís, Lucia. Yo no, lo de quiebra consecuencial no lo mencionaría. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se van retirando, entonces nos vemos el lunes. Quedan pocas clases. Gracias. Sí. Gracias, profe. Bueno, chau. Chau, Chau, gracias. Emanuel. Gracias, profe. Adiós, gracias. Chau, Emanuel. Gracias a